Hola, muy buenas tardes para todos nuestros asociados y sus familias que nos acompañan en este día de hoy. Queremos darles la bienvenida a la conferencia Crianza y Aprendizaje. Esto es una conferencia que su temática obedece a una encuesta que en principios de este año se realizó para indagar las necesidades de formación con nuestros asociados. Y esta temática pues fue una de las que puntuó y por esta razón se las estamos trayendo en este momento. Estamos dando una espera a que se terminen de unir más de nuestros asociados. Como les comentaba en un principio, tuvimos alrededor de 94 personas inscritas, interesadas en formar parte de esta capacitación. Y en este sentido, entonces queremos que tengamos un buen número de personas acompañándonos. No obstante, quisiera cederle entonces la palabra a don Andrés, gerente de nuestro fondo, para que nos vaya dando entonces la bienvenida y nos indique en qué momento iniciamos esta iniciativa que también tenemos de esta capacitación. Nos ha acompañado directamente el Comité de Educación, también trabajado de la mano del área psicosocial y liderada obviamente por nuestro gerente, el señor Andrés Moreno. Don Andrés. Bueno, muy buenas tardes para todos, apreciados asociados. Es un placer saludarlos nuevamente. Es muy grato traerles esta nueva capacitación sobre crianza y aprendizaje, educando a los hijos desde el amor y el respeto, un tema yo creo que nos interesa muchísimo. De parte de la Junta Directiva de nuestro Fondo de Empleados, un muy cordial saludo de educación, de nuestro equipo de trabajo, le damos la más cordial bienvenida. Nos es grato verlo nuevamente por este medio. Quisiéramos estar presencialmente para dar un fuerte abrazo a todos nuestros asociados, compartir un cafecito, pero bueno, prontamente lo podremos hacer. Por ahora estamos sacándole el mayor provecho a esta herramienta y tratando de traerle temas que a ustedes son de mucho interés. Ella es psicóloga clínica educativa con 14 años de experiencia en el trabajo con niños, niñas, adolescentes y sus familias. Es magíster en neuropsicología y educación, especialista en neuropsicología infantil, especialista en inteligencia múltiple, con alta experiencia en evolución, diagnóstico e intervención en problemas asociados al neurodesarrollo del aprendizaje psicosocial. Actualmente labora como neuropsicóloga infantil, psicóloga de un jardín infantil, docente de la Universidad Javeriana de Cali y directora del Centro de Psicología y Neuropsicología Infantil Integral. Se ha centrado en trabajo además con niños con trastornos por déficit de atención e hiperactividad. Cuenta con publicaciones en revistas chilenas y españolas sobre los trabajos e intervenciones con niños que presentan dichos diagnósticos. Les comento que nosotros como equipo de trabajo siempre hacemos una investigación previa con las propuestas que tenemos de capacitación. Tuvimos en un espacio muy corto la oportunidad de conocer la propuesta de Viviana y estamos seguros que la propuesta de ella y el mensaje que nos traen el día de hoy va a ser de muchísimo provecho y muchísimo interés para todas las personas que vamos a deleitar de esta capacitación. Muchísimas gracias, apreciados asociados, por estar con nosotros en el día de hoy. Los queremos muchísimo. Saben que cuentan con nuestro fondo de empleados para cualquier servicio que tenemos ahí. Es su entidad. Recuerde que todo lo que nosotros hacemos a través de nuestro fondo de empleados es para poder retornarnos en servicios y beneficios para ustedes. Entonces les doy la más cordial bienvenida y los dejo con Viviana. Viviana, muchísimas gracias, un abrazo, bienvenida. Muchísimas gracias. Que esté muy bien. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por esa bienvenida, por la presentación. Bueno, ya aquí me hicieron el preámbulo de un poquito quién soy. Voy a estarlos acompañando en estas 2 jornadas que vamos a tener maravillosas, donde vamos a interactuar, donde vamos a aprender, donde vamos a conversar precisamente de esta temática que sé que es de mucho interés para todos, donde surgen una cantidad de inquietudes, porque ser padres es una tarea maravillosa, pero trae consigo muchas preguntas, muchas inquietudes, muchos cuestionamientos de cómo manejar a los niños de acuerdo con su edad, qué estaríamos haciendo bien, qué podemos mejor implementar para mejorar. Y bueno, este espacio, pues muchísimas gracias por la invitación.
para trabajar este tema que a mí personalmente me encanta, porque como les digo, ser padres es una tarea maravillosa, pero también es muy compleja, que implica que todo el tiempo nos estemos capacitando, que todo el tiempo estemos buscando unas nuevas estrategias para acompañar a los hijos desde el amor y desde el respeto. Pues muchísimas gracias por allí a Isabel, a Carolina, con que también estuve pues todo el tiempo en contacto precisamente para organizar esta jornada, que la idea es que sea de mucho provecho para ustedes. Hay algunas preguntas que enviaron previamente, vamos a tratar de resolverlas en el transcurso de la jornada. Recuerden que son dos, la primera es el día de hoy y la siguiente es el día jueves, en el mismo horario, así que bueno, para que no se pierdan estos dos momentos, porque posiblemente algunas dudas no se van a poder resolver todas hoy, pero entonces sabemos que vamos a tener otro próximo encuentro donde quizás sí vamos a poderlas abordar las demás. Bueno, pues muchísimas gracias. Entonces yo voy a iniciar con el tema, ¿no? El tema de crianza y aprendizaje. Quise fusionar estos dos temas porque, bueno, soy psicóloga de base, digamos que mis posgrados es en neuropsicología, y me encanta esa temática, digamos, fusionar precisamente qué tiene que ver las pautas de crianza con el aprendizaje, cómo se relaciona, qué impacto tiene cuando un niño hay algunas debilidades en el manejo de las normas y los límites, cómo esto nos impacta todo ese proceso del aprendizaje, la atención, la concentración, la memoria en los niños, porque a veces hacemos un análisis de una manera aislada, ¿no? Donde vemos el aprendizaje por un lado, la emoción por el otro, pero resulta que estos dos están muy vinculados, tienen una estrecha relación, y si uno no funciona, el otro no me va a funcionar. Vamos a trabajar unas temáticas, recuerden que vamos a tener 2 sesiones, entonces no vamos a abordar quizás todo hoy, vamos a dejar para el jueves precisamente. Vamos a hacer un barrido de cómo se va dando todo ese proceso de ese desarrollo del cerebro emocional. Entonces vamos a hablar un poquito cómo se va dando esa organización cerebral, porque obviamente para poder entender el comportamiento de los niños, niñas y adolescentes, tenemos que saber cómo funciona el cerebro. Recuerden que no hay nada, absolutamente nada, que no hagamos nosotros los seres humanos que no esté mediado indudablemente por esa función cerebral. Vamos a mirar entonces cómo se va organizando ese cerebro, vamos a ver cómo se va dando ese desarrollo emocional, y aquí vamos viendo unas características, vamos a hacer un barrido por todas esas etapas del desarrollo, los primeros meses, los primeros 2 años, después cuando ya el niño entra aproximadamente a los 3 años, a los 5, ya en la preadolescencia, y vamos haciendo, digamos que vamos revisando cada una de las etapas del ciclo vital, donde vamos a ver cuáles son las características o las conductas más relevantes en los niños en esas etapas, cuál es el acompañamiento del adulto en esos momentos, en esas pautas de crianza, y algunas estrategias que vamos a implementar. Hay una segunda parte, recuerden, hay una segunda jornada, quizás no vamos a dar todo el contenido aquí, no lo vamos a alcanzar a dar, entonces para que recuerden que el jueves también los esperamos para trabajar otras estrategias mucho más puntuales, mucho más aterrizadas, y obviamente seguirles respondiendo las preguntas que ustedes tengan. ¿Listo? Quiero primero que nos planteemos unas preguntas. Yo les traje unas preguntas, no para que, si desean, no las contestan en el chat, pero para que ustedes las analicen, para que ustedes las piensen, para que ustedes vayan reflexionando, y las vamos a ir contestando en el trayecto, pues en el transcurso de la presentación. Vamos a mirar qué son las pautas de crianza, ¿no? Cuando nos hablan todo el tiempo de pautas de crianza, esto se tiene que establecer unas pautas de crianza adecuadas. Ahora las redes sociales están bombardeándonos de información de cómo manejar a los niños, cómo establecer normas, cómo establecer límites, nos hablan de la crianza respetuosa, y nos bombardean una cantidad de información que los padres dicen, bueno, finalmente, ¿cómo debemos trabajar con los niños? ¿Cómo entonces debemos acompañarlos? ¿Cómo entonces debemos implementar esas normas y esos límites? ¿Somos permisivos? ¿Somos por el contrario autoritarios? ¿Somos democráticos? Entonces, ¿cómo debemos implementar esas estrategias con los niños? ¿Quién enseña o determina esas pautas a implementar en el hogar? ¿Quién las diseña? ¿Quién las determina? ¿Quién decide cuáles son esas pautas que se implementan? ¿Los abuelos? ¿Los tíos? ¿La vecina? ¿Los padres? ¿Los hijos? ¿Quiénes son los que determinan esas pautas de crianza? ¿Se propone pensando en los hijos o en los adultos? ¿Las pautas de crianza las aterrizamos a ellos o bajo nuestras expectativas, nuestros deseos? ¿Sobre qué? ¿Sobre qué las construimos?
¿Las hacemos pensando en la edad del niño, de qué tanto nos puede dar, qué tanto nos puede responder? ¿O las hacemos es obviamente para resolver o para responder a nuestros deseos? ¿Las normas son claras? Cuando se establecen normas y pautas de crianza en el hogar, ¿estas son claras? ¿Son firmes? ¿Fácilmente las abandonamos? ¿Son persistentes o dependen mucho del estado emocional del adulto? Un día sí, un día no. Si me acuerdo las establezco y cuando no, pues entonces pasan de largo. ¿Son coherentes? ¿Nos ponemos de acuerdo mamá y papá? ¿Hablamos el mismo idioma? ¿Trabajamos en equipo? ¿O por el contrario la mamá me desautoriza o el papá viene y me desautoriza cuando doy una orden? ¿Se involucran los abuelos? ¿Ellos entran a anular lo que yo estoy diciendo? ¿Participan los tíos, los primos, los sobrinos y toda la familia extensa? ¿Será que el adulto está preparado para controlar sus emociones? ¿El adulto tolera la frustración? Porque todo el tiempo estamos queriendo que el niño tolere la frustración y el adulto lo sabe tolerar. ¿De qué depende establecer y cumplir esas pautas de crianza? ¿De cómo está la dinámica familiar? ¿De ese estado emocional de la mamá o del papá? ¿De qué depende? ¿Qué espera el adulto de un niño? ¿Nosotros qué esperamos de ellos? ¿Queremos que a veces se comporten como adultos? ¿O por el contrario sentimos a veces culpa de no poder estar tanto tiempo con ellos y hacemos una compensación de esa ausencia? Vamos a ir mirando, ¿vale? Sobre el adulto, ¿sabe el adulto sobre el funcionamiento cerebral de los niños? ¿Sabe el adulto que detrás de toda conducta hay una base neurológica? ¿Sabe que los niños en muchas ocasiones su conducta, su emoción, la forma de canalizar esas emociones está obviamente ligado a un desarrollo emocional y neurológico? ¿El adulto regula su conducta y su emoción cuando le decimos al niño, venga, ¿usted por qué grita? ¿Y será que el adulto no grita? ¿Será que el adulto también se desborda emocionalmente? ¿Sabemos regular esas emociones? ¿Sabemos buscar estrategias? Vamos a ir analizándolas, ¿vale? Quiero que ustedes vayan reflexionando al respecto. ¿Ustedes sabían que las normas y los límites fomentan la inteligencia emocional? Hoy en día es un término que se está usando muchísimo, especialmente en las organizaciones, en los contextos educativos, porque más que la inteligencia cognitiva, que es importante y no podemos obviarla, la inteligencia emocional es fundamental. Si un niño tiene una buena inteligencia emocional, la parte cognitiva fluye, logra desarrollarse, logra innovar, crear, proponer. ¿Sabían que las pautas de crianza se relacionan estrechamente con el aprendizaje? Cuando hay muchos niños que llegan con un aparente déficit de atención e hiperactividad, detrás de eso, a veces hay unas pautas de crianza que no son claras. No hay horarios, no hay rutinas, no hay una organización constante en el hogar. El niño se para constantemente de la mesa, no se regula el uso del televisor, del aparato tecnológico, no hay una rutina para dormir, el niño empieza y no termina una actividad, y esto se traslada a sus contextos escolares. ¿Sabían que las rutinas desarrollan y consolidan el proceso de atención y concentración en los niños? ¿Y sabían que detrás de las conductas de los niños, niñas y adolescentes hay un componente neurológico? Interesante, ¿verdad? Esto vamos a irlo revisando en el transcurso de la temática. Recuerden, ustedes previamente habían enviado unas preguntas, yo traté digamos, pues agrupé la mayoría, digamos, algunas que eran semejantes, las agrupé, entonces las voy a ir resolviendo también en el transcurso de la conferencia, pero igual si tienen preguntas al respecto pueden irlas haciendo a través del chat, que con mucho gusto pues yo también las voy revisando y vamos respondiendo allí. Si quizás alguna queda por fuera, recuerden que el jueves, que es nuestra segunda jornada, pues podemos obviamente abordarlas, quizás alguna va a quedar por allí por fuera, quizás alguna no se van a poder responder, pero vamos a tratar en la medida de lo posible de darles el tiempo precisamente para resolver. ¿Cuál es la idea? Que ustedes se vayan con herramientas, que ustedes se vayan, que eso es un espacio de reflexión, eso es un espacio donde vamos a comprender muchas de las conductas de los niños y también cómo nosotros como adultos podemos acompañarlos, ¿vale? Entonces la idea es que ustedes si tienen dudas, inquietudes, pues obviamente pueden hacerlas a través del chat. Vamos a arrancar entonces
Con la presentación, aquí me quedaron algunas preguntas que también, bueno, no quiero dejarlas por allí por fuera. ¿Sabían que en la mayoría de los casos los niños que presentan problemas de conducta se asocian a esas fallas en las pautas de crianza y no porque el niño presente una alteración propia? Es muy fácil a veces decir, es que el niño tiene una hiperactividad, tiene un déficit de atención, tiene un trastorno de conducta, pero cuando ya se empieza a trabajar con los padres, con los adultos, con los acudientes, nos empezamos a evidenciar que eso también es el resultado de muchas, digamos, de esas dinámicas familiares. Claro, hay casos particulares donde un niño sí puede presentar un diagnóstico como tal, pero en la mayoría de los casos, de hecho, cuando se llega a consulta un niño, se termina trabajando a veces más con los padres que con el mismo niño, ¿no? Porque precisamente el niño viene siendo el resultado de esas dinámicas sociales. Hablo sociales, o sea, general, tanto las actividades con sus pares como las relaciones que viven dentro del núcleo familiar. ¿Sabían que cuando se comprende ese proceso neurológico del ser humano, se establece con mayor facilidad las pautas de crianza? Claro, porque ya vamos a entender que muchas de las conductas que presenta un niño cuando es una pataleta, los llamados berrinches, los llamados actos agresivos, pues detrás de eso hay un componente neurológico. Vamos a hablar sobre el cerebro emocional y cognitivo. Nosotros tenemos dos esferas, digamos dos procesos que se comunican, que se relacionan estrechamente, y es la cognición y la emoción. Hay un proceso que se viene dando, y yo aquí quiero pues obviamente darles esa explicación para que vayamos viendo desde la lógica, ¿no? Digamos desde ese funcionamiento cerebral, cómo es que se van dando las conductas en los niños. Para entrar, yo quiero explicarles que el desarrollo cerebral se viene dando de atrás hacia adelante. Es decir, nuestro cerebro viene de acá hacia acá, ¿no? Desde la parte de atrás hacia adelante. Así se va dando ese desarrollo neurológico. Lo primero que se desarrolla en el niño es el cerebro, o en nosotros los seres humanos, en modo general, es el cerebro reptiliano. Ese cerebro reptiliano, pues es el que maneja nuestros comportamientos más instintivos, automáticos, digamos, es el que nos logra, el que permite, obviamente porque está estrechamente vinculado con el sistema nervioso periférico, que es ya la parte, digamos, inferior, y se relaciona con la satisfacción de necesidades básicas, ¿no? Digamos que tiene que ver con el hambre, la sed, el sueño, tiene que ver precisamente con el ritmo cardíaco, la presión arterial, toda la parte, digamos, fisiológica, que obviamente es la que nos permite estar en vida, ¿listo? Ese es el cerebro reptiliano. Es el primero que se forma y paulatinamente el cerebro se va dando un desarrollo de atrás hacia adelante y ahí aparece el cerebro emocional. Eso nos indica el por qué un bebé inicialmente, digamos que su acción, ¿no? Sus conductas están netamente ligadas a la satisfacción de sus necesidades básicas. Paulatinamente ese desarrollo neurológico va pasando a lo que es el cerebro emocional o todo lo que es el sistema límbico, que se ubica en toda la parte temporal a nivel cerebral. Ese cerebro límbico o ese cerebro emocional, que es el que llamamos, tiene que ver ya con ese control emocional. Es el segundo que se forma y tiene que ver con cómo nosotros manejamos la ira, la rabia, la alegría, la tristeza, la sorpresa, el asco, ¿listo? Aquí hay algo que se llama el sistema límbico, que está compuesto por la amígdala y el hipotálamo, que tiene que ver mucho con la memoria. Por eso, cuando nosotros hablamos del aprendizaje, ¿no? De la motivación, cuando un niño emocionalmente está bien, es un niño que tiene un mejor nivel atencional, es un niño que va a lograr registrar mejor la información, digamos cuando ya estamos hablando de un proceso escolar que tiene que ver con la memoria. Lo último que se desarrolla, y quiero que, digamos que este gráfico, quiero que lo tengan muy presente, porque eso va a poderles a ustedes explicar el por qué, por ejemplo, un niño de 2 años no regula su conducta, es un niño que hace mucho más pataleta, es un niño que no regula su emoción, que se tira al piso, que pega, que muerde, que araña, que rasga, que tira los objetos, ¿listo? Tiene que ver precisamente con esto.
Ese cerebro, entonces, el último, que ya es la neocorteza, ¿no? La corteza cerebral como tal, que también se llama el prosencéfalo, esta área cerebral es la última que se desarrolla y resulta que tiene que ver precisamente con procesos mucho más elaborados como el pensamiento, tiene que ver precisamente con la toma de decisiones, búsqueda de estrategias, la planificación, la anticipación, con el manejo emocional, el manejo de ese control del impulso, ¿no? Eso es lo último que se desarrolla y alcanza su mayor grado de madurez a los 22 años. Eso también me explica el por qué yo a un joven de 13 años, yo no le puedo decir, oye, ¿cómo no logras medir el riesgo de irte a tal parte? No lo logra hacer completamente. ¿Por qué? Porque este cerebro, esta corteza como tal, pues no se ha terminado de formar, no se ha terminado de consolidar. Alcanza su mayor grado de madurez a los 22 años. ¿Listo? Vamos a continuar. Recuerden que si tienen alguna duda, por favor la pueden ir haciendo en el chat y con muchísimo gusto la vamos resolviendo. Aquí yo les voy mostrando, digamos a grosso modo, cómo se va dando ese desarrollo cerebral. Aquí vamos viendo que en el día 25 de la concepción ya ese cerebro se está formando. Y paulatinamente con el tiempo, miren cómo se va estructurando toda la parte. Y lo primero que se desarrolla es precisamente ese cerebro primitivo, ¿listo? O el reptiliano. Y miren cómo paulatinamente se empieza a formar ya lo que es el cerebro emocional y por último esa corteza cerebral, que cuando ya el niño llega, obviamente el bebé a los 9 meses, pues ya su cerebro sale completamente formado y preparado para recibir toda la estimulación del entorno. Aquí es donde empieza un papel importantísimo por parte del adulto en acompañar esas experiencias, en formar esas normas, en formar esos límites, esas rutinas, esos hábitos, ese proceso de independencia, de autonomía, que son los que van a ayudar a que el niño se vaya organizando, ¿no? Obviamente que vaya aprendiendo, que vaya interactuando con el entorno, pero de una manera organizada, sin un desborde conductual, algo que lo regule, algo que lo contenga. Yo quiero hacerle la claridad de algo. Hoy en día, como les decía en el principio, en las redes sociales estamos saturados de información de cómo establecer normas y límites con los hijos, cómo establecer pautas de crianza. Hay una malinterpretación quizás de la sociedad cuando, de hecho nos señalan mucho a nosotros los psicólogos de decir, es que uno no pone normas y límites por ustedes, es que ya la juventud se ha ido perdiendo porque no nos dejan, o porque el adulto no puede establecer unas normas con sus hijos porque entonces inmediatamente llegan a cuestionarnos. Más que eso, es porque estamos buscando un equilibrio donde la sociedad pueda entender que se puede establecer normas y límites desde el amor y el respeto, porque estamos asociando que implementar normas y límites se tiene que ligar a una manera de opresión, de agredir al otro, de pasar por encima del otro, que para implementar normas y límites tiene que aparecer el chancletazo, el pellizco, el mordisco, la correa, la regla, y no es la idea. ¿Vale? Nosotros lo que estamos es precisamente, lo que estamos buscando es precisamente brindarles herramientas a los padres para que obviamente se establezcan normas y límites. Son importantes, fundamentales. Y les voy a explicar algo. Las normas y los límites no solamente lo podemos ver como una forma de yo decir, es que yo soy el adulto, yo soy el papá y aquí mando yo y así se hacen las cosas. Las normas y los límites no es buscar eso, no busca la opresión, no busca la anulación, no busca la agresión al otro. Las normas y los límites es la mayor demostración de amor que se le puede dar a los hijos. Establecer límites es la mayor demostración de protección, de seguridad, de saber que el niño cuenta con unos adultos que lo regulan, que lo contienen, que lo anticipan, que lo organizan a una dinámica, ¿vale? Yo les hago la pregunta. ¿Usted saldría seguro en su carro si no tuviéramos normas de tránsito? ¿Qué tan seguro saldría usted a la calle? ¿Saldría seguro? ¿Saldría tranquilo? ¿Cómo saldría usted si allá afuera no existieran las normas de tránsito? Las normas de tránsito precisamente nos dan eso, que yo pueda salir tranquilo de saber que hay algo que me va a regular, que me puede decir, mire, usted puede andar en carretera,
pero a 60 kilómetros por hora. Usted puede andar en su carro, pero en carretera es máximo 100 kilómetros por hora. ¿Qué me indica eso? Me está permitiendo que yo me pueda transportar en mi vehículo, pero hay un marco de contención, hay algo que me dice, sí, lo puedes hacer, pero hasta aquí. Que es lo mismo que yo le digo al niño. Sí, tú puedes jugar con tus juguetes, pero este es tu espacio para jugar con los juguetes. No es la cocina, no es la sala, no es el comedor. Tú tienes un espacio para jugar. Terminas de jugar y organizas tus implementos. ¿Listo? Esos son los límites, ¿listo? Las normas, ¿qué es? Son unos acuerdos, ¿no? El hijo no tiene que participar precisamente en eso, porque no creo que a nosotros nos hayan llamado previamente a decirnos, oiga, ¿a usted le parece si tiene que ir a 60 kilómetros por hora o prefiere 80? ¿Usted qué prefiere? Hay unas normas que no son ni negociables, ni se logran debatir, ni se tienen que entrar en un consenso colectivo. Hay unas normas que simplemente se establecen y se tienen que cumplir. Y esas normas, ¿quién las establece? Al menos en el contexto familiar, mamá y papá. ¿Listo? Si viven solamente mamá, pues la mamá. Si vive solamente el papá, pues el papá. ¿Vale? Digamos que teniendo en cuenta las diferentes modalidades de familia que pueden haber. Pero son los adultos los que establecen esas normas. ¿Listo? Son los adultos los que establecen ese límite. Sí, puedes jugar con tus amigos, pero a las 8 estás en la casa. Al adolescente, sí, puedes salir con tus amigos, pero a las 12 estás aquí. Sí, puedes ir al parque, pero no te pasas de esa barrera. Ese es el límite, ¿vale? ¿Cuáles son las normas? Las normas es no pegamos, no gritamos, usamos los juguetes y los guardamos. ¿Listo? Vamos a irlas revisando ahora de acuerdo con las etapas de edad. Mónica nos dice que el proceso de desarrollo que estás explicando para primeros meses es el mismo para bebés prematuros. No, Mónica, con los niños prematuros trabajamos algo que se llama la edad corregida, ¿listo? Entonces, para los niños, digamos que son prematuros, siempre una cosa es la edad cronológica y otra cosa es la edad corregida. Entonces, por ejemplo, si tu bebé nació de 7 meses, entonces la edad cronológica, digamos que, supongamos, si cumplió un año, pues la edad cronológica es 12 meses, pero la edad corregida son 10. ¿Listo? Porque se anticipa 2 meses. Sin embargo, esto con una buena estimulación, con la experiencia, con toda la parte, digamos, que le puede brindar el entorno, llega un momento en que el niño se logra nivelar. ¿Listo? Sin embargo, hay unos procesos que sí se tienen que establecer, indistintamente si el bebé es prematuro, si el niño nació, digamos, dentro del tiempo, hay, digamos que las normas y los límites, por ejemplo, tienen que estar a lo largo de la vida, indistintamente del proceso, ¿vale? Vamos a continuar. Vale, Mónica. Vamos a mirar entonces por aquí. Vamos a mirar por acá. Las emociones y las conductas de los niños están mediados por procesos, tanto neurológicos como sociales. Es decir, no podemos asumir que una emoción o una reacción está aislada, porque absolutamente toda conducta humana está relacionada con una actividad cerebral. Toda, que se va organizando y se va obviamente madurando con la edad, con la estimulación por parte del entorno, con el acompañamiento del adulto. Hay que tener en cuenta algo, y es que los procesos siempre van de afuera hacia adentro. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, es el adulto el que inicialmente pone las normas, pone los límites, y cuando se vuelve repetitivo este proceso, llega un momento en que el niño lo interioriza y lo automatiza, ¿vale? ¿Qué es lo que llamamos inicialmente? Que el niño tiene un lenguaje externo y posteriormente pasa a un lenguaje interno. Por eso, cuando nosotros trabajamos con los niños, pues lo tenemos que analizar en una mirada biopsicosocial. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay un componente biológico, hay un componente obviamente psicológico, mental, de una organización emocional, pero también tiene que ver mucho con un componente social. Hay algo, y es que, por ejemplo, mi enfoque es muy histórico-cultural, ¿listo? Y está muy ligado con la teoría Vygotsky, que dice que absolutamente todas las conductas o los patrones conductuales que asumen los niños están ligados precisamente a esa interacción que tienen con el entorno. ¿Qué nos plantea esto? Miren, inicialmente las emociones, cuando ya vamos a hablar entonces de cómo se va dando ese desarrollo emocional en los niños, inicialmente, primero las emociones son algo inherente al ser humano. Todos somos seres emocionales, las emociones están allí. ¿Que nos hace falta aprender sobre ellas? Sí, un montón. Estamos en ese proceso
donde se reconozca que la emoción es la base fundamental de la vida, que es la base fundamental para el aprendizaje, que es la base fundamental para el rendimiento laboral, que es la base fundamental para que las dinámicas familiares funcionen. Las emociones están allí, están presentes. Las emociones no son buenas ni son malas, simplemente están. Y depende de cada persona, de cada historia de vida, de cada contexto sociocultural. Cuando un bebé nace, por ejemplo, y nosotros decimos, mira, ese bebé está sonriendo, pues resulta que al menos los primeros meses, el primer mes, el segundo mes, esas reacciones son netamente reflejos. Digamos que no muestran evidentemente una emoción de alegría o de asombro, ¿listo? Además que el bebé, cuando llora, por ejemplo, es porque no hay una satisfacción de sus necesidades básicas. Cuando el bebé está sonriendo, por ejemplo, cuando duerme, es porque simplemente hay una actividad cerebral que activa esa sonrisa, pero no necesariamente porque haya una intención del bebé responder a un estímulo. Eso no quiere decir que obviamente la estimulación del entorno no sea importante en esas etapas, porque de hecho son fundamentales. Estamos en una etapa de un periodo sensible precisamente de organización cerebral. Es una actividad entonces involuntaria del sistema nervioso central, más no porque el bebé tenga realmente esa intención. Eso va cambiando ya paulatinamente y con ayuda del entorno. El bebé ya empieza a mostrar reacciones como de asco, cuando uno le pasa el alimento, entonces él lo quita, dice que qué asco, digamos que denota, pues no lo verbaliza, pero a nivel gestual manifiesta un rechazo. Cuando hay malestar o puede ya sonreír cuando se le da un estímulo, digamos, interesante o placentero para él. Ya puede empezar a aparecer la tristeza, la cólera, y esto se va dando paulatinamente hasta el quinto mes. ¿Recuerdan la primera imagen que les mostré del cerebro? Es porque en esta primera etapa el niño todavía está desde el cerebro reptiliano. Cuando ya después del quinto, sexto mes, ese cerebro emocional se empieza a terminar de estructurar, ya se empieza a estimular mucho más, entonces ya esas emociones empiezan a aparecer mucho más intencionales. ¿Cómo qué? Como el miedo, cuando ya empiezan a buscar el adulto, cuando el adulto se les va de su campo visual, entonces el bebé ya llora, ya empieza a manifestar que necesita ese acompañamiento. En este momento ya esas emociones es un periodo, digamos, de comunicación con el entorno, más no necesariamente una expresión emocional. ¿Por qué no es una expresión emocional? Pues porque requiere una madurez emocional que se los expliqué con el gráfico anterior. ¿Qué pasa? Miren, por ejemplo, aquí, este gráfico que está a su derecha. En el nacimiento, esas son las conexiones sinápticas que tiene un bebé. A medida que va interactuando con el entorno, que se le genera la estimulación, donde él ya escucha el timbre, el teléfono, el de la mazamorra, el que pasa vendiendo el aguacate, que ya llega la abuelita a hablarle, llega el primo, llega el tío, ya los llevan a otros entornos, al centro comercial, al parque. Todas esas experiencias empiezan a enriquecer esas conexiones neuronales, esas conexiones sinápticas. Y a medida que esas conexiones se van enriqueciendo, van apareciendo unas conductas mucho más llamativas en los niños, que ya es cuando los papás empiezan a decir, este niño no me está haciendo caso, este niño no está obedeciendo, tiene una sordera selectiva, yo le hablo y no me sigue la instrucción, ¿listo? Y miren, a los 2 años, obviamente aparece mucho más fortalecido esas conexiones sinápticas. Aquí, ¿por qué se da esto? Porque a los 9 meses, los lóbulos frontales, que recuerden que yo les dije que era el último que se iba estructurando, que viene siendo este, ya empiezan a ir interactuando con el lóbulo temporal, que es donde está el cerebro emocional. Aquí está el cerebro reptiliano, el cerebro emocional, y este lóbulo frontal ya se empieza a integrar, ¿listo? Allí es donde el bebé ya puede empezar a experimentar e interpretar emociones. Y adivinen qué, pues llegan los maravillosos 2 años. Yo sé que muchos papás, ¿no? Que muchos participantes que en este momento están aquí, pues van a decir, sí, yo estoy pasando quizás por ese momento de la crisis de los 2 años con mi hijo, ¿verdad? Si alguien también por allí quiere... Estaciones. Y le metieron hasta junio. Hasta julio, agosto, ya regresó como el 6 de agosto. Tiene activado el audio. Ingrid no lo puedo hacer Lisset. por aquí.
Carolina, ¿no puedes activar por aquí el...? No, no, ya la vi. Ujú. Listo, gracias. Llegan aquí los maravillosos 2 años y yo sé que es una época donde muchos papás dicen, oiga, qué etapa tan terrible la de estos niños, los 2 años nos van a sacar canas, esta es la primera adolescencia entonces de los niños, pues sí, y es maravilloso todo lo que los niños experimentan en esta etapa y les puedo asegurar que a nivel psicológico para nosotros es fundamental todo lo que el niño vive en esta etapa. Claro, los papás entran en un desborde emocional, ¿no? Porque empiezan las pataletas, empieza realmente con una mayor intensidad ese desborde emocional. Por eso yo lo llamo los maravillosos 2 años. No son los terribles. Tenemos que cambiar ese concepto de decir 2 años, qué cosa tan terrible esta, de dónde nos escondemos. No, tenemos que verlo como los maravillosos 2 años. ¿Por qué? Porque ese desarrollo cerebral está dando unos cambios importantes. ¿Cuándo sí es un signo de alarma? Cuando el niño no presenta precisamente este tipo de comportamientos. Si su hijo hace pataleta, se tira al piso, le está pegando, lo está mordiendo, es un niño que está dentro de su proceso natural, ¿vale? No podemos patologizar todo el tiempo lo que los niños viven, pero ¿y qué se le estará pasando? ¿Será que el niño está enfermo? ¿Será que tiene algún trastorno? ¿Será que tiene algún problema? No, eso hace parte de su desarrollo. Y yo siempre digo a los papás, el niño tiene que vivir eso, ¿listo? Así los papás se tengan que formar, ¿no? Y armar de mucha tranquilidad, de paciencia, porque es fundamental. ¿Por qué? Porque resulta que aquí el niño, nosotros le llamamos el primer grito de independencia. Aquí el niño quiere hacer todo solo, empieza a tener muchos cambios, por ejemplo, en el control de esfínteres, es un niño que ya empieza el lenguaje, entonces aparece el famoso no, vamos a comer, no, es hora de dormir, no, es hora de hacer tal cosa, no, vámonos para adentro, no, vamos, no, el no y el no. Claro, los papás empiezan a despelucarse, ¿no? De el no, de la pataleta del niño. ¿Por qué? Porque obviamente aquí empiezan a aparecer todas esas emociones, porque ya hay una mayor conexión entre el cerebro emocional y ese cerebro cognitivo. El niño también ya sabe que si él hace una pataleta, el adulto va a tener una reacción, el adulto. ¿Cuál va a ser la reacción? Pues el adulto se va a enojar, se va a molestar, se va a enganchar con el niño y entonces ellos también logran percibir eso. Aquí las emociones aparecen con mayor intensidad, más rapidez y duración. Dicen Viviana, ¿cómo lo calmo? Es que él no se calma, puede llorarte 3 horas y yo me puedo escapar porque en la unidad, porque en el centro comercial, sí, pero tenemos que entender que el niño en esa edad aparece el lenguaje, pero el lenguaje no lo usa para canalizar sus emociones. El lenguaje aparece es para decir, quiero agua, quiero tetero, quiero allá, quiero jugar, quiero. Está dado es para la satisfacción de deseos, más no para la canalización de emociones. Entonces yo les hago una pregunta. Si a usted lo mandan para Indonesia y usted quiere ir al supermercado a comprar algo, pero usted no entiende el idioma ni le entienden a usted, ¿usted qué hace? ¿Qué hace el adulto? Busca la forma de hacerse entender. Y esto pasa con el niño. Cuando un niño llora, hay que, más que engancharnos con el llanto, hay que entender qué hay detrás de ese llanto. Siempre detrás de toda conducta hay una emoción que no está siendo expresada. Yo tengo como adulto que anticipar, yo tengo que hacer un análisis del contexto. Él está llorando porque estaba pegándole al perrito y le quité el perrito. ¿Listo? Le dije que el perrito ya no iba a jugar más con él. Yo entonces me anticipo y una de las estrategias que funciona en esta edad, porque sabemos que hay un desborde conductual en los niños, es que el adulto tiene que empezar a hablar por el niño. Tiene que empezar a manifestar la emoción que consideramos puede estar teniendo en ese momento. Un ejemplo. Yo le dije que ya era hora de dormir, por ejemplo. Es hora de dormir, entonces el niño llora, dice no quiero, hace pataleta. Entonces en ese momento el adulto dice, mira, yo sé que tú no quieres todavía dormir, pero ya es hora porque mañana hay que madrugar.
yo sé que tú estás enojado porque te quité el juego, pero es que tú te estabas pegando, y entonces le explico y pongo en palabras, digamos que hablo por él, y empiezo a decir cuál es la emoción que le estás sintiendo. ¿Tienes rabia porque quieres jugar todavía con tus amigos? ¿Tienes rabia por esto? ¿Listo? ¿Estás asustado por esto? ¿Estás feliz por esto? Y entonces él va a ir entendiendo que el adulto lo está comprendiendo, se está poniendo en su lugar, y eso ayuda a que ese nivel de excitabilidad, de irritabilidad, vaya bajando. Habitualmente, ¿qué hace el adulto? ¿No? Habitualmente, ¿qué hace el adulto? Si el niño llora, cálmate, pero deja de llorar, mira, qué ruido, y entonces el adulto lo que hace es que se engancha, ¿no? Se engancha con la actitud o con la conducta del niño, ¿no? Echa todo a un discurso donde el niño si mucho capta solamente el 10% de lo que está diciendo, eso que el 10% es mucho, y el otro, el niño tiene una sordera selectiva, anula completamente todo ese discurso extenso que está dando el adulto. ¿Por qué? Porque ellos están en un pensamiento todavía muy concreto y los adultos son muy de echar la famosa cantaleta. ¿Listo? La famosa cantaleta. Y eso aparece a lo largo de la vida, ¿no? O sea, a lo largo de las edades de los chicos. Y ellos tienen una sordera selectiva. Por eso la instrucción tiene que ser clara, precisa, sin tanto contenido, porque de eso solamente atienden el 3 o el 4%, ¿vale? Resulta que a esta edad se da un proceso que se llama la mielina. La mielina o el proceso de mielinización quiere decir que hay una capa que recubre la neurona y en esa capa, digamos, que permite que haya una mayor rapidez entre la información que emite una neurona a la otra. Como a los 2 años hay un mayor nivel de mielinización de esos lóbulos frontales, es decir, que hay una mayor conciencia del niño, de sí mismo, hay una mayor conciencia de sí, pero digamos que se logra regular un poquito más la conducta, pero así como se regula, puede haber un descontrol y un desborde conductual, ¿vale? Se da porque, miren que todo tiene un soporte neurológico. Si nosotros lo entendemos, si nosotros podemos comprender que detrás de esa pataleta es porque también hay un proceso neurológico que el niño está viviendo, la posición del adulto va a cambiar. Eso no quiere decir que va a anular su norma y los límites, pero el acompañamiento va a ser diferente. ¿Cómo se ponen los papitos general a esta edad? Así. Más o menos como la mamita de la foto. Se despelucan, ¿no? Porque los 2 años dicen, Viviana, qué cosa tan terrible, apenas estamos empezando y ya es este caos. Pueda que se dé, como pueda que otros niños no lo presenten. Eso varía y es único en cada persona. Es único, digamos que no todos los niños tienen que tener los mismos patrones conductuales, ¿vale? Pero hemos identificado que en la gran mayoría de este rango de edad se pueden presentar esos patrones. Aparece además aquí el control de esfínteres, ¿no? Entonces ya es empezar a quitar el pañal, a los 2 años ya el niño quiere comer solo, quiere empezar a participar en las actividades cotidianas, ya le dicen, no, yo solito bajo las escaleras, yo solito las subo, yo solito hago muchas cosas, ¿listo? Entonces es esa dualidad entre yo quiero ser independiente, pero también quiero que me atiendan. El niño ahí vive muchos altibajos emocionales. Yo solo, pero todavía quiero que me den tetero. Yo solo, pero todavía quiero dormir con mamá y con papá. Yo solito, pero no quiero dejar el pañal, porque el niño sabe que eso implica que tiene que empezar a dar un paso más de crecimiento. Y ahí es donde está la dualidad. Aparece además que puedan ingresar al contexto escolar, entonces una transición adicional, ¿no? Y los niños, digamos que empiezan a tener esas mayores interacciones con el entorno, ya empiezan a establecer mayor relación con los amiguitos, solamente están todavía en esa etapa egocéntrica, pero hay un mayor interés por el contexto. Lo que nosotros decimos, hay un primer grito de independencia. Después de este proceso, que es bastante complejo para los padres, ya después de los 3 años ya empieza a amortiguarse un poco. Por entonces siempre decimos a los papás, esto no es algo permanente, esto es algo temporal, y va disminuyendo cuando el niño también precisamente vaya madurando a nivel neurológico. Después de los 3 años y más o menos hasta los 6, ya obviamente el niño tiene una mayor riqueza en el lenguaje y ese lenguaje ya lo va a empezar a usar para
entender, canalizar y elaborar sus emociones. Entonces el niño te puede decir, estoy enojado, no quiero, vete, quiero estar solo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ya hay mayor conciencia de sus sentimientos y ahí ya se empieza a regular aún mucho más el egocentrismo. Esa etapa es maravillosa, especialmente cuando están llegando a los 4, 5, 6 años, porque aquí también hay unos cambios importantísimos, no solamente en el niño, sino también en el adulto. Empieza, por ejemplo, los padres viven una transición muy importante y es el poder ya empezar a reconocer que su hijo está creciendo, que su hijo está, ya no depende completamente del adulto. Entonces ahí también ellos viven un proceso de duelo y es decir, mi hijo se está creciendo. De los 6 a los 9 años, digamos que en este periodo hay mayor interés por las relaciones sociales, ya empiezan las pequeñas mentiras, ya empiezan los enojos razonados, hacen uso precisamente ya de esas habilidades comunicativas para generar una movilización en el otro. Yo no te quiero, vete mamá, yo prefiero a mi papá, yo me quiero ir para donde mi abuela, digamos que ya empieza a usar ese lenguaje precisamente para movilizar al adulto. Aquí me voy a detener, ¿listo? Porque quiero que miremos varias cosas. Quiero que miremos, por ejemplo, esta etapa se caracteriza mucho por el desacato a la norma, ¿listo? Ese periodo de los 6 a los 9 años, ¿listo? Y puede empezar desde antesito, el niño, precisamente como hay una mayor madurez de ese lóbulo frontal, empiezan a tener unos desacatos de la norma, pero aparte de eso, empiezan a tener una lucha de poder muy marcado con el adulto. ¿Qué es una lucha de poder? Supongamos, te toca lavar la loza a ti, debes lavar la loza, por ejemplo. No, no la quiero lavar, ahora la lavo. No, lávala ya. No, ahora la lavo, por ejemplo. Debes entregarme el celular, ya se acabó tu tiempo de celular. No, todavía no quiero. ¿Y por qué? ¿Y por qué lo tengo que dejar ya si yo estoy en vacaciones, si yo no estoy estudiando? ¿Y por qué? Y entonces empieza también, obviamente como hay una mayor estructuración del lenguaje, empiezan a confrontar al adulto, empiezan a refutar esas decisiones del adulto, empiezan a buscar de qué manera llevan al adulto a pensarse, a cuestionarse y de hecho a flexibilizarse con respecto a las normas que ha establecido. Como les digo, empieza esa lucha de poder, no, yo no quiero, hazlo, no lo voy a hacer, y entonces empieza esa pelea por quién realmente va a cumplir con las normas. Adivinen qué pasa en este proceso, ¿no? Las normas empiezan a verse muy débiles allí con los niños. Y es un momento muy importante porque las normas en esta etapa, además porque en este periodo es donde el niño ya empieza su proceso de escolarización formal, digamos que formal es que ya empieza la adquisición de la lectura, la escritura y las matemáticas, entonces aquí es donde si no hay un buen equilibrio entre las pautas de crianza, esto lo vamos a ver reflejado también en el contexto escolar. Un ejemplo, dice la maestra, oye, yo le digo a él que debe copiar y él dice, yo no quiero copiar. No, es que eso no quiero, estoy cansado y no quiero copiar. ¿Listo? Si nos trasladamos quizás esa queja que dice la profesora en el contexto educativo y empezamos a revisar quizás qué ha pasado en el contexto familiar y es que se le dice al niño, oye, debes tender la cama y entonces el niño no la atiende y la termina atendiendo, por ejemplo, la abuela, la señora que ayuda los quehaceres del hogar o la misma mamá o el papá, porque a veces dicen, yo no me voy a poner a pelear con él, entonces yo prefiero hacerlo. ¿Listo? Ahí que le estamos mostrando al niño que evidentemente una norma o un límite que fue establecido no se cumplió, ¿no? Entonces él empieza a tener esa lucha de poder y eso lo traslada a otros contextos donde él se desenvuelve. Voy a retroceder un poquito, ¿no? Voy a retroceder un poquito, por ejemplo, a los 2 años de edad. Es muy normal, Sandra, es muy normal y tiene que ver precisamente porque ya hay una mayor conciencia de su emoción y porque también el niño está experimentando de cómo el adulto realmente establece esas pautas de crianza y qué tanto lo contiene. Vamos a devolvernos un poco, por ejemplo, a los 2 años. A los 2 años, el niño tiene un desborde conductual, ¿verdad?
Hay algo que ustedes quiero que tengan presente y es que la emoción no justifica la acción. Eso aplica para los niños y aplica para los adultos, ¿listo? Cuando yo les digo esto, quiere decir que, por ejemplo, supongamos que el niño está enojado porque se le apagó el televisor. Y eso que un niño a los 2 años, pues el tiempo de televisión y de exposición a los aparatos tecnológicos tiene que ser casi que 0, ¿listo? Sin embargo, digamos que el niño entonces empieza a morder, ¿no? Empieza a pegar patadas, empieza a tirar los objetos. En ese momento pueden pasar 2 cosas. Que el adulto venga y lo contenga o que el adulto se enganche con el niño. ¿Cuál creen ustedes que sería lo que pasa? Si quieren pueden ir escribiendo por allí por el chat, ¿listo? ¿Qué creen ustedes que pasaría? Hay 2 opciones, o que el adulto lo contenga o que el adulto se enganche con el niño, ¿listo? Y entonces se empieza un desborde a nivel de la casa, ¿no? Porque entonces el adulto grita y puede que venga y le pegue la nalgada al niño, coja la reglita, ¿no? Coja la varita, que es lo que llaman, o la ramita, y entonces vienen y le pegan en la cola al niño. Pasa y pasa muchísimo. Y hay papás que me dicen, Viviana, nosotros preferimos no salir a comer para evitar ese tipo de situaciones. ¿Qué mensaje creen que le están enviando al niño cuando los padres se cohíben de hacer algunas actividades por la conducta de su hijo? Es más, a mí me parece muy interesante cuando me dicen, Viviana, es que ese niño está mal criado. Y yo le digo, ah, perfecto, ¿quién lo está criando? Pues nosotros, ¿vale? Entonces hay algo que está pasando en esa crianza que no está funcionando. Recuerden que aquí estamos hablando también de unos aspectos generales, ¿no? Pero también cada niño es único, cada contexto familiar es único, así que hay muchas pautas que también hay que irlas aterrizando precisamente a esa particularidad. Un niño a los 2 años pega, yo inmediatamente, sin engancharme, sin desbordarme también, porque yo le pido al niño que no se desborde emocionalmente, pero el adulto sí se desborda. Yo le estoy pidiendo que maneje la frustración, pero cuando el niño hace algo que a uno no le gusta, inmediatamente el adulto también se enoja, ¿no? Entonces, ¿cuál es la coherencia también de pedirle al niño que haga algo cuando no se le está cumpliendo? Si el niño pega, inmediatamente hay algo muy importante cuando se establece la norma, y es la prosodia. ¿Qué quiere decir la prosodia? Pues yo tengo que elevar un poco mi tono de voz sin tener que gritar. Son 2 cosas muy diferentes. Lo segundo, yo tengo que hacer un cambio en mi expresión de la cara, porque yo no le puedo decir al niño, estoy enojada. Estoy enojada. No, no hay una coherencia entre el mensaje que él está recibiendo y lo que él está evidenciando. Estoy molesta, no me gusta la conducta que estás teniendo. Y aquí también es muy importante algo. Bueno, termino con este y ya les digo qué es. La prosodia, que es el tono de voz, tiene que ser diferente, tiene que ser algo impositivo, la expresión y una instrucción clara y precisa. No toda esa retahíla que usan habitualmente los adultos, porque recuerden que el niño tiene una sordera selectiva y él no va a escuchar todo lo que usted le está diciendo. Es, no me pegas. A mamá no se le pega, a papá no se le muerde, a la hermana no le pega. Algo muy concreto que va acompañado de la prosodia y aparte de eso, del gesto. El niño tiene que ir identificando que hay una conducta que no se está aprobando en él. ¿Listo? Ojo que aquí acabo de decir algo muy importante. Hay una conducta que no se está aceptando. Cuando, por ejemplo, yo uso expresiones como usted tan grosero, usted tan agresivo, usted tan desobediente, usted tan caprichoso, ¿yo qué estoy invalidando? ¿El niño o la conducta? ¿A quién le estoy dando ese calificativo? ¿Al niño o a la conducta de él? ¿A qué será? De este modo, cuando yo le voy a hacer un señalamiento al niño, tengo que hacérselo es a la conducta de él, no a él como persona. ¿Listo? Eso también explica el por qué muchos papitos dicen, ¿no? Y de hecho uno lo puede leer en las redes sociales, y es que falta correa, es que falta la chancleta, es que falta que se le dé a los niños con esto, pero yo les voy a explicar el por qué el contacto físico no es lo que se espera.
Primero, cuando se le pega a un niño, se está invalidando es al niño como persona y no a la conducta. Tú lo estás lacerando es a él, ¿listo? No al comportamiento como tal. Segundo, obviamente eso afecta su autoestima, el concepto que tiene de sí mismo, ¿listo? Tercero, aprende a reconocer o digamos empieza a asimilar que la única forma de él cumplir con la norma es también a través del contacto físico. Cuarto, si el niño va a decir, si me pega mi mamá y mi papá, que son los que me aman, no, si son mi mamá y mi papá los que me pegan, pues entonces el niño también puede llegar a permitir que otra persona venga y la agreda porque lo ve como algo natural, como una forma simplemente de relación. ¿Se puede educar sin llegar al contacto físico? Por supuesto. ¿Qué es lo que está pasando en la actualidad? Adultos ocupados, su nivel de irritabilidad es, digamos, o su nivel de tolerancia tiende a ser mínimo, explota con mucha facilidad y también ese cumplimiento de las normas y los límites depende mucho de la estabilidad emocional de los adultos, ¿listo? Entonces, si hoy estoy bien, pues entonces soy flexible, pero si mañana quizás tengo un problema en la oficina, pues entonces soy un poco más fuerte en el seguimiento de la norma. Les estoy hablando en términos generales, ¿listo? No quiere decir que pase, digamos que sean casos puntuales, es lo que hemos evidenciado en la mayoría de los casos a los niños que atendemos cuando tienen esas dificultades, digamos, en cuanto a la conducta y que hacemos un análisis de qué hay atrás. Puede llegar a pasar también, y es que no hay claridad y no hay una coherencia entre lo que establece mamá y establece papá, ¿listo? Eso se empieza a formar y yo aquí ya empiezo a contestar algunas preguntas de las que hicieron ustedes previamente, y es que me dicen, ¿desde qué edad se establecen las normas? Desde que el niño nace. Desde que el niño nace se tiene normas y le establecen límites y rutinas, que a veces no son conscientes, sí, pero se establecen desde esa etapa. ¿Por qué? Cuando usted establece unos horarios para dormir, para darle el biberón, para lactar, ¿no? Digamos que desde allí se empiezan a implementar unas normas. Y las normas tienen que estar a lo largo de la vida, tienen que estar toda la vida. Las normas no pueden desaparecer porque es lo que nos regula, es lo que nos contiene, es lo que nos logra organizar y organizar y ajustar a unos contextos, ¿listo? Nosotros somos seres sociales, nosotros somos seres colectivos, por ende tenemos que tener unas normas para que precisamente ese otro también logre regular, porque de lo contrario todo el mundo estaría satisfaciendo sus propios deseos, aún pasando por encima de los demás, ¿listo? Otra pregunta que también hacían era, ¿cómo conseguir la obediencia? Normas claras, firmes, coherentes y persistentes. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo digo claras, es que a veces no hay normas establecidas en el hogar. Las normas se van colocando en el día a día. Las normas se van dando de acuerdo con la conducta del niño. Cuando un niño tiene normas y las conoce, se las han socializado, ¿no? Y de hecho él a veces participa en la construcción de algunas de ellas, pues el niño va a poder saber y anticiparse precisamente a eso. Hay muchos niños que no tienen normas en el hogar, ¿listo? Hay muchos papitos que uno les pregunta, ¿cuáles son las normas de la casa? Y, por ejemplo, tiene 2 años y entonces dice, ¿y qué normas yo le puedo poner a un niño de 2 años? ¿Un niño de 2 años tiene que tener normas? Sí. Un niño de 2 años, de 1 año, de 5 años, de 7, de 12, de 15, de 18, todos tenemos que tener normas, ¿listo? Las normas no se van dando después de aparecer en determinada edad, tienen que estar desde pequeños, ¿listo? Porque eso es lo que les va a ayudar a ellos a sentirse protegidos, a sentirse seguros dentro de un entorno, ¿vale? ¿Qué pasa además? Cuando las normas no son claras, ¿no? Entonces no hay normas, las normas se van construyendo en el día a día, no son persistentes, entonces, por ejemplo, yo le digo al hijo, de 6 o de 8 años o de 5, mira, tienes apenas 1 hora de celular. Pero resulta que esa hora de celular, después a la mamá se le olvidó que había puesto 1 hora de celular y entonces el niño pues se queda 3 horas. El niño no va a decir, mamá, toma el celular. Eso se adquiere después cuando ya lo ha ido repitiendo y ya se va interiorizando, ¿listo? Algunos niños sí pueden decir, mamá, toma el celular, ¿listo? Pero inicialmente ese proceso de regulación depende del adulto. Puede llegar también a pasar, ¿no? Entonces no son persistentes las normas, o por ejemplo se establecen 1 semana y entonces a la próxima semana, ay no, a mí se me olvidó,
no me ocupé tanto que entonces ya esas normas que yo había establecido, pues no, ya se me olvidaron cuáles eran, ¿listo? Lo otro, las normas tienen que ser coherentes. Cuando hablo de coherentes es que mamá y papá deben estar de acuerdo, debe haber un trabajo en equipo. Si mamá establece una norma y papá desautoriza a mamá y aún peor delante de los hijos, pues entonces el hijo va a decir, aquí cuál realmente entonces es. Aquí no hay una claridad entonces en qué es lo que yo debo hacer. Y lo otro tiene que ser, a ver, clara, firmes, ¿no? Entonces, tú no vas a ver televisión hoy. Mamá, pero es que mira qué tal cosa. Bueno, vea pues televisión media hora. Esos aspectos que generan que el niño diga, no hay claridad, no hay coherencia, así que eso empieza a acentuar aún mucho más esa lucha de poder porque el niño ya está identificando que el adulto no tiene claridad frente a lo que quiere establecer en el hogar. Cuando también se empiezan a generar estas alianzas parentales es muy delicado. Mamá con un hijo, papá con otro, y entonces empieza, no le hagas caso a lo que te dice tu papá. Venga, yo la apoyo. Esas triadas, digamos, esas diadas entre papá e hija, mamá e hija, no son sanas, ¿listo? Porque también empiezan a generar un conflicto entre los mismos niños, entre los mismos hermanos, porque entonces no va a haber una claridad y de hecho no van a haber unos roles realmente establecidos. Cuando mamá empieza a generar alianza con uno de los hermanitos y papá con el otro, pues entonces están desautorizando, están invalidando la posición del otro. Y volver a generar una figura de autoridad clara es un proceso. Es un proceso y es muy difícil después realmente decirle, digamos que buscar ese punto de equilibrio donde se le dice a los hijos, miren, aquí los que mandamos o los que establecemos las pautas de crianza o los que organizamos la dinámica familiar son mamá y papá. Y los hijos, digamos que se empiezan a adherir a ese proceso. Otro, uno de los errores más comunes que cometen los padres es que primero explican en exceso a los hijos sobre las normas o las pautas implementadas. Sí, a los hijos hay que explicarles una vez, pero no todas las decisiones tienen que estar dentro de un proceso de socialización con los hijos. A los hijos a veces se les da muchas explicaciones con respecto a las decisiones que toman los padres. Mamá, pero ¿y tú por qué? Si tú me dices que me acuesto a las 10, ¿tú por qué te acuestas a las 11? Y entonces todo el mundo se acuesta a las 10. ¿Por qué? Hay algo que se llama roles familiares. Un hijo nunca se puede igualar a un padre. Yo no puedo poner en igualdad de condiciones. Eso se llama roles, ¿no? Hay una organización jerárquica y no porque los hijos sean más o sean menos. Eso no tiene nada que ver. Simplemente hay unas funciones específicas, hay unas responsabilidades, por ende, hay unas características muy particulares dentro de la familia, ¿listo? Cuando un hijo dice, ¿y yo por qué no puedo no puedo usar el celular y tú sí lo usas? Y de hecho hay papás que tienen que salir de la casa para usar el celular. Y yo les pregunto, recuerda que tú eres el padre. Sí, el tema del ejemplo, las neuronas en espejo, pero yo no puedo, como adulto, ponerme en la misma posición que mi hijo. ¿Listo? Porque él es un niño, supongamos que tenga 12 años, ¿no? 13 años. ¿Y tú por qué si te entras a la 1 y yo me tengo que entrar a las 10? Cuando sea un adulto, él ya podrá tomar una decisión, pero eso no quiere decir que el adulto deba todo el tiempo dar explicaciones o poner a los hijos en igualdad, digamos, o en el mismo rol que los padres. ¿Listo? Eso es otro también de los errores más comunes que se presentan y entonces allí empiezan a acentuarse muchísimo más lo que se llama la lucha de poder. Claro, si el niño también yo le estoy pidiendo que regule el celular, pero resulta que mamá y papá no interactúan con el niño por estar todo el tiempo en el celular, pues entonces ahí ya tenemos que empezar a analizar en detalle, ¿vale? Pero si quizás, por ejemplo, en esta época de cuarentena, de pandemia, donde hemos estado que trabajar en la casa, papá o mamá deben usar el celular, pues obviamente no hay un punto de comparación con respecto al hijo, ¿no? Tú lo usas 2 horas y hay 2 opciones, lo usas o 2 horas o no hay celular. ¿Tú cuál escoges? Y eso es unas consignas y unas normas que establece el adulto. ¿Listo?
Pero ¿tú por qué lo usas? Mira, yo uso el celular porque es mi medio de trabajo. Y ya no hay necesidad de entrar más en detalles, digamos, de entrar a justificar, a resolver, mira, es que yo uso el celular porque es que yo por el trabajo, porque es que mira, es que yo ya soy, es que todo. No, porque entonces también eso que empieza a generar que en etapas posteriores como la adolescencia, los adolescentes empiezan a confrontar mucho las decisiones de los adultos. Pero ¿y por qué no lo pudo hacer? Pero ¿y por qué esto? Y obviamente ya el jueves vamos a ver las características también que se van dando en esas edades. Cuando ya empieza a estructurarse mucho más el lenguaje, el razonamiento, la capacidad de análisis, de hacer inferencias, de hacer abstracción, ¿no? De poder integrar toda la información, los adolescentes empiezan obviamente a confrontar mucho más fuerte desde el lenguaje las decisiones del adulto. Y si el adulto desde esas primeras etapas tiene muy claro cuál es su lugar, cuáles son los roles familiares, cuál es el lugar que cada uno ocupa en la familia, pues obviamente estos patrones conductuales en la adolescencia van a ser mucho más acentuados. Claro, van a aparecer unas conductas que son típicas también de la adolescencia, pero van a ser mucho más manejables. ¿Listo? Denise dice que con su bebé de 21 meses tengo problemas en la toma de los alimentos, tiene horarios y rutinas, pero en ocasiones ha recurrido a la pantalla. Listo. Sí, y vamos a mirar entonces allí, Denny, cómo lo podemos organizar, ¿vale? De hecho, bueno, entonces me voy a centrar, digamos, como estableciendo esas normas. En los primeros años, por ejemplo, los 2 años, que el niño empieza precisamente en ese desborde conductual, es muy normal que llegue a pasar esto que nos comenta Denny, ¿no? Y es que para poderlo regular, entonces yo paso el celular, pongo los videos, listo. Por ejemplo, le digo, vamos a sentarnos a comer y el niño se para, ¿listo? El niño se para del comedor y empieza a corretear por la casa. Pueden pasar 2 cosas. Uno es que el adulto vaya detrás del niño, ¿no? Para que, cuchareándole, para que abra la boca y el niño pueda comer, ¿no? O puede pasar lo siguiente, que esa es la que se debería implementar, y es que el niño se para, yo voy, y sin la típica cantaleta y sin engancharme, yo lo traigo y lo siento en la silla. Obviamente yo tengo que anticipar, y las normas también es interesante que puedan estar visibles, especialmente en edades tan pequeñas, porque ellos son mucho más visuales más que auditivos, ¿listo? Entonces al niño le funciona muy bien tener un referente visual que también lo ayude a organizar la conducta. Mira, no nos podemos parar, vamos primero a almorzar, cuando almorzamos vamos a hacer otra actividad. Yo anticipo al niño, vamos a almorzar, no te puedes parar hasta que no terminemos. Tú ya lo anticipaste, ¿listo? Lo mismo que cuando vamos al parque, vamos a ir al parque, cuando suene la alarma o cuando suene el celular es porque ya nos vamos a ir para la casa. De este modo el niño va a ir entendiendo que hay un referente externo, que hay un lenguaje externo que le va a ayudar a contenerse. Si el niño una vez yo lo siento en la mesa, se para, yo le recuerda que no has terminado de comer, debes sentarte. Y voy con calma, que eso es lo que tenemos que trabajar los adultos, la calma y la paciencia, voy, lo traigo sin engancharme, sin lastimarlo, sin agredirlo a él, voy y lo traigo y lo siento en la silla. Vuelve y se para, voy, lo traigo y lo siento en la silla. Si es necesario yo levantarme y traerlo 100 veces, pues 100 veces lo voy a hacer. Porque el niño ya va a entender, si lo quiere hacer una vez más, que así él se pare, lo van a ir a traer. ¿Listo? Y eso se tiene que volver un patrón repetitivo hasta que el niño va a ir entendiendo que cuando es hora de comer, debe permanecer sentado. Sin regañarlo, sin gritar, sin engancharse, lo hago, porque recuerden que él todavía no logra regular su conducta, que esa regulación depende de quién, del adulto. ¿Listo? Ahora, a los 2 años, yo no puedo pretender que un niño se me quede 40 minutos en una actividad, 45 minutos. No, a los 2 años, 10 minutos máximo y el niño se está parando. Y es muy normal, porque ese proceso de esa corteza cerebral todavía ni siquiera se ha ido formando, ¿listo? Entonces es importante también aprender a reconocer estos hitos para poder entender el por qué el niño se comporta de esa manera. Ahora, un poquito más grande los niños, ¿listo? Que ya tienen 3, 4, 5 años,
Y por ejemplo, yo le digo, te presto 1 hora el celular. Cuando suene la alarma, tú me lo entregas. ¿Listo? El adulto debe estar atento a esa hora. Cuando llega la hora, y si la niña o el niño dice, no, yo no quiero, y entonces empieza allí a pelear, empieza a llorar y esto, pues entonces yo le podemos decir, mira, 1 hora, y como te pasaste 15 minutos, y esto aplica de hecho para los adolescentes y para los niños más grandes, entonces mañana ya no tienes 1 hora, sino que tienes 45 minutos. Eso es lo que llamamos consecuencias lógico-naturales. No lo llamamos castigo, lo llamamos consecuencias. Todos los actos tienen unas consecuencias positivas, negativas. ¿Listo? Tienes 15 minutos para, supongamos, por eso es tan importante la rutina. El niño se levanta, organiza la habitación, desayuna, hace sus actividades, supongamos que en la tarde, en la mañana quizás sean actividades escolares, supongamos en la tarde, almuerza, listo, después del almuerzo está la siesta, después de la siesta alguna actividad, ¿no? Organizada, digamos, hasta que el niño tenga que dormir. Yo puedo organizar, por ejemplo, aquellos niños que pelean con la comida, que dicen no me gusta, no quiero, entonces, por ejemplo, yo le marco con un reloj, porque recuerden que son muy visuales, y yo le digo, tienes 45 minutos para que almuerces, por ejemplo. Si el niño se distrae, se pone a jugar con la cuchara y esto, entonces si pasa los 45 minutos y llega y se pasa un poco más, entonces yo le digo, mira, es la hora de tus muñecos favoritos. Como tienes 1 hora para ver tus muñecos, pero te demoraste 15 minutos más comiendo porque estabas un poco distraído, porque no comiste en el tiempo que era, entonces solamente puedes ver 45 minutos. Yo no corro la rutina, sino que le empiezo a recortar el tiempo. Cuando ya el niño entiende que esa consecuencia finalmente la está asumiendo él, el niño empieza a movilizarse un poco más. Otra estrategia que funciona muy bien son las opciones. 2 opciones, y esas opciones solamente las pone el adulto. Supongamos, un niño de 4 años, y entonces habitualmente ha pasado que los niños llegan y tiran todos los juguetes en la sala. Entonces no hay ni siquiera por dónde caminar, ¿no? Eso también hace parte de la rutina y de la organización por parte del adulto. Yo puedo decirle al niño, mira, hoy escoge 2 juegos, ¿con qué quieres jugar? ¿Quieres los rompecabezas o los superhéroes? Escoge 2. No, yo quiero jugar con los rompecabezas y quiero jugar con los superhéroes. Listo, entonces juegas primero con los superhéroes. Cuando los recojas y los guardes, puedes jugar con los rompecabezas. ¿Eso qué me ayuda? Primero, a saber que el niño cuando empieza una actividad, la empieza y la termina. Y cuando la termina, organiza, y yo no puedo pasar a otra actividad sin haber finalizado esta. ¿Qué estoy trabajando allí? Atención y concentración. Miren cómo cosas tan simples me empiezan a relacionar con el proceso de aprendizaje. A veces dicen, mira, él no se concentra, él empieza a jugar con esto y entonces está con el armatodo y empieza a jugar con los carritos, y después de soltar los carritos y está jugando con los aviones, y después de jugar con los aviones, y eso deja todo tirado. Es un proceso del niño, él solo no lo va a hacer, sino tiene una instrucción previa por parte del adulto. ¿Listo? Escoge con cuál quieres jugar. Juegas con esto, juegas, lo organizas y ya puedes pasar a este otro. Estoy fomentando atención y concentración, permanencia en la actividad, seguimiento de consignas, seguimiento de acciones. ¿Listo? Ahora, el niño dice, no, es que yo quiero esto, es que yo quiero... Tienes 2 opciones. Juegas con esto o juegas con lo otro. Vámonos a la alimentación. Una fruta, pero yo quiero esto, o el banano. Esas opciones se las doy yo. Yo le puedo permitir al niño que yo.
¿listo? Ya paulatinamente ellos ya escogen la ropa que quieren, ellos ya escogen quizás que quieren comer en el restaurante, y también son procesos que hay que generarles, ¿listo? Así se vistan como un cholado, ¿no? Que la sudadera verde, que con la camiseta roja, también son pequeñas decisiones que ellos pueden tomar, pero hay otras que es el adulto el que las logra coordinar, el que las organiza, el que las anticipa, ¿listo? Para lograr ayudar a gestionar las emociones de los niños, indiscutiblemente, primero tienen que gestionarla los adultos, ¿listo? Porque evidentemente lo que se plantea, no podemos pedirle a un niño que organice su emoción cuando el adulto fácilmente se puede desbordar, fácilmente se irrita, fácilmente se engancha con el niño, ¿listo? Yo no le puedo pedir a un niño que aprenda a manejar la frustración cuando el adulto fácilmente se frustra, cuando el niño no hace algo que yo quiero, en el tiempo que quiero y como yo quiero, ¿listo? Yo no le puedo pedir al niño que sepa manejar su conducta cuando él hace una mínima acción y entonces el adulto inmediatamente grita, se desborda o pega la nalgada, ¿listo? Digamos que no habría una coherencia. ¿Cómo pedirle al niño precisamente eso? Voy a ir revisando por aquí previamente porque hay unas preguntas que creo que han hecho y no las he ido leyendo. Eso es lo que ha ido pasando. Entonces, por ejemplo, ya cuando el niño está siendo un poquito más grande, dice usted 10, 9 años, habitualmente pasa que se le asignan, y de hecho es importante asignar unos deberes y unas responsabilidades a los niños ya cuando están creciendo, ¿listo? Y entonces, por ejemplo, empieza, no, yo ahora lo hago, no es que no lo quiero hacer. Y el adulto a veces me dice, Viviana, yo tengo que terminar rogándole para que haga lo que yo le estoy pidiendo que haga. Prácticamente tengo que repetirle la instrucción 5, 6 veces, y yo le digo, ¿por qué tantas veces? Si tú, por ejemplo, le dices a tu hijo, es hora de entregarme el celular, y el niño, ya voy, pásame el celular, ya voy, mira, te estoy diciendo que me pases el celular, ¿por qué llegar a tantas veces de decirle? Yo inmediatamente me acerco a él y le digo, tienes dos opciones, me entregas tú el celular o yo debo entonces quitártelo, y si mamá te lo quita, mamá te lo va a quitar un poco enojada. No les dé miedo también expresar las emociones propias, ¿listo? Porque a veces los adultos, digamos que ese proceso de canalizar las emociones es un poco difícil. No es que no me gusta que me vea enojada o que me vea llorando. Recuerden que las emociones son inherentes al ser humano. Yo como también le puedo pedir a un niño que aprenda a canalizar, a nombrar y a elaborar sus emociones cuando el adulto a veces las niega. Estoy muy molesta contigo, estoy molesta porque no me gusta que pegues, no me gusta que le pegues a tu hermano, listo, entonces no pasa nada con que yo pueda canalizarle también esa emoción a los hijos, así ellos van a aprender, que eso es lo que se llama neuronas en espejo, ¿no? Que así como el adulto siente y puede procesar las emociones, ellos también lo pueden procesar. ¿Qué es lo que cambia entre un niño y un adulto? Pues esperaría que lo que cambia es la forma de canalizar y verbalizar las emociones, ¿listo? Ellos solamente están en unas etapas de crecimiento donde la emoción es muy desbordada, donde la emoción es muy dada desde el contacto físico, desde el grito, desde el pegar, donde no hay obviamente un control de impulsos, y se esperaría pues que eso es lo que los adultos ya tenemos un poco mucho más, o pues tenemos un poco más elaborado, ¿vale? Cuando ya el niño entonces se le da la instrucción muchas veces y a veces me dicen, Viviana, es que pareciera que no me escuchara, entonces lo primero que yo tengo que hacer es también evitar que haya unos distractores. Si yo le doy la instrucción al niño desde la habitación y él está en la sala viendo televisión, pues realmente él no sigue la instrucción no porque él no quiera, sino porque yo no estoy prestando realmente entiendo que él esté escuchando la consigna que yo le estoy dando. A los niños hay que mirarlos, ¿listo? Tener un contacto visual para poder saber que ellos me están escuchando y que me están atendiendo. Y de hecho yo le puedo decir, ¿qué fue lo que mamá te dijo? ¿Cuál fue la instrucción que te dio papá? Entonces yo ahí ya garantizo que él me entendió, que él me escuchó. Ahora sí yo puedo delegar un tiempo además, ¿listo? A mí me funciona muy bien, por ejemplo, trabajar con los niños con tiempo. El tiempo que ayuda a que ellos no se dispersen con otras actividades, que se logren concentrar en la actividad que se está asignando y que tengan un mayor nivel de productividad y velocidad de procesamiento, que también son procesos importantes para su etapa de escolarización. Si el niño usted le dice, pásame el celular y no se lo entrega, pues entonces inmediatamente el adulto tiene que ir y hacer cumplir esa norma que está diciendo.
de manera tranquila, respetuosa, pero obviamente debe hacer cumplir esa norma si ya fue algo que se estableció. A veces a los padres digamos que les cuesta mucho escuchar llorar a los hijos. El llanto y la frustración hacen parte del crecimiento del ser humano, ¿listo? Del ser humano. Eso se llama frustración y la frustración está a lo largo de la vida. Habitualmente si un niño, por ejemplo, yo tengo entonces un bombón, supongamos aquí, y entonces el niño dice, quiero un bombón, y si el niño llora, habitualmente el adulto lo que hace es que entrega, ¿listo? Inmediatamente cede. ¿Por qué? Porque a veces asocian que, ¿por qué tengo que hacer llorar a mi hijo si se lo puedo dar? Hay algo que también se llama la espera. Los niños también tienen que aprender algo que se llama esperar. No todo se puede dar de manera inmediata. Hay que anticiparlos. ¿Listo? Miren que lo que estamos hablando aquí hace parte de habilidades para la vida. Nosotros no lo hacemos porque queremos molestar tanto a los niños, hombre, pues hagámosle todo lo que ellos quieran. Si el niño quiere el bombón, pues démosle el bombón. Si el niño quiere el peluche ya, pues démosle el peluche ya. Claro, lo que pasa es que la vida no es así. En la vida misma, ustedes, pues nosotros como adultos hemos podido identificar que las cosas no son así tan fáciles, ¿listo? Entonces a veces yo le digo a los papitos, hay que criar y hay que generar niños, niñas y adolescentes que en sus etapas de adultez tengan las herramientas para poder asumir este entorno que está siendo muy cambiante, complejo, competitivo y a veces hasta cruel. Por eso tenemos que fomentar mucho más la inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional no se genera y no se fomenta dando absolutamente todo lo que el niño quiere. Es importante también la espera, es importante también la frustración, es importante decirles no, ahora no, después lo hacemos. ¿Listo? Porque eso es precisamente lo que ayuda a que ellos aprendan la espera con tranquilidad, sin un desborde emocional, acepten un no como respuesta, ¿listo? Y que tengan unas habilidades para poder buscar otras estrategias para resolver problemas. Bueno, por aquí está ya. Me pasa que al tener las reglas puntuales en el entorno familiar, que al tener reglas puntuales y firmes en el hogar, el entorno familiar interpretó esto como perfeccionismo y exageración. Vale, aquí ha dado para que yo, digamos, hable de un tema también muy interesante, y es porque dentro de la caracterización que me enviaron previamente, vi que, digamos, hay muchas familias nucleares, ¿no? Mamá, papá, hijos, ¿no? Pero también hay algunas que son familias extensas es que viven abuelos, algunos tíos y algunos primos. Hay algo muy importante y es que las normas y las pautas de crianza las establecen mamá y papá. A veces cuando se vive con familia extensa, los abuelos o quizás los tíos o los primos quizás no van a estar de acuerdo con algunas pautas a implementar. ¿Qué es importante tener en cuenta? Pues yo puedo escucharlos, lo que ellos de pronto me quieren decir, ¿no? El análisis que ellos tienen, pero recuerden que esas son unas decisiones que toma mamá y papá. Cuando se vive a veces con los abuelitos, por ejemplo, ¿no? O con tíos, que llegan e interrumpen o de cierto modo desvirtúan o anulan las pautas que se están implementando en el hogar. En esta medida también es importante colocarle límites a los adultos. Recuerden que los límites son importantes para los niños, para los adultos y para todos, ¿listo? Entonces, porque si no las normas no se pueden volver también una construcción colectiva, porque si no se vuelve muy tenaz, ¿listo? Digamos que se vuelve muy difícil porque si a veces es complejo mediar con la historia de vida de mamá y la historia de vida de papá, ¿listo? Porque obviamente cada uno viene con una historia familiar muy diferente, porque quizás a la mamá fue más criada desde la correa, desde el chancletazo, ¿no? En nuestras épocas que era muy común, y quizás papá viene de un entorno mucho más del diálogo, más de ser permisivos. Pues imagínense que si de generar un punto de encuentro entre mamá y papá a veces es complejo, imagínense tener en cuenta la posición del abuelo, de la abuela materna, del primo, del tío, del sobrino, de un montón de miembros de la familia, es un poquito difícil. Así que Fede y Simón, que está por aquí, digamos, haciendo el señalamiento, pues sería importante ustedes como familia, como mamá y como papá, realmente que determinen cuáles son las pautas de crianza para su núcleo familiar. Análisis externos van a aparecer todo el tiempo, ¿listo? Pero lo importante es que ustedes tengan claros de
cómo lo están implementando, cuáles son, y si ustedes están seguros que esas son, pues esas son las que hay que implementar. ¿Listo? Por aquí, buenas tardes. ¿Qué hacer si en el momento de una corrección y siente frustración, quiere el consuelo con ser amamantado? Vale, entonces me están hablando de un bebé de qué edad. América, ya sería que me puedas comentar allí qué edad tiene. Miren, habitualmente pasa que cuando se implementan unas formas de, digamos, de corrección fuertes, ¿no? Como por ejemplo cuando se pega el chancletazo o se pega el grito, habitualmente el adulto posterior a ese evento siente mucha culpa, siente un remordimiento, ¿no? Y eso puede llegar a generar un efecto de compensación. ¿Cuál es la compensación? Pues si yo siento culpa, entonces después vengo y soy un poquito más flexible con la norma porque es la forma de yo reparar eso que hice y que me hace sentir mal a mí, digamos específicamente. Cuando yo, por ejemplo, si a un niño le digo, oye, mamá está muy molesta y no quiere ahora hablar contigo, se puede dar y es muy normal, yo también decirle eso al niño, mamá está muy molesta, no quiere hablar contigo ahora, por favor ve a jugar solo porque yo me voy a quedar aquí, es muy normal. Y el niño busca, digamos, el llegar a buscar a la familia, no a la mamá para que lo consienta. No es necesario decirle vete y excluirlo. Yo le puedo decir yo te amo mucho, pero mamá está muy molesta. ¿Listo? Digamos, porque eso en ese momento no hay que invalidar el amor hacia los niños, donde ellos no se vayan a sentir obviamente abandonados, pero también ellos tienen que respetar esa posición de mamá. Si quizás pasa esto, América, digamos que el niño lo que hace es que quiere buscar inmediatamente esa compensación, precisamente con el hecho de ser amamantado. Es la forma también de regularse emocionalmente. Si en ese momento tú lo quieres amamantar, pues digamos que es completamente válido, pero el niño tiene que saber claramente cuál es la posición de mamá en ese momento. Digamos que tú lo puedes amamantar, pero el niño también tendría que saber que mamá tiene una postura clara con respecto a lo que dijo, ¿listo? Para que él no vaya a sentir que entonces buscarte para que tú lo lactes, pues entonces es como una forma de decir, ya no pasó nada aquí con mamá y esa es la forma de yo recuperar nuevamente con ella. Hay algo y es que cuando el niño llora, por ejemplo, yo sé que a los padres les angustia mucho y a los abuelitos aún mucho más el ver a sus hijos o a los nietos llorando, habitualmente lo que hacen es decir, ya, no pasó nada, mentira, ¿listo? Entonces ese mentira, no pasó nada, ¿listo? Lo que está haciendo es que está invalidando una acción que yo he cometido previamente. Lo que yo sí puedo hacer es decirle, estás triste porque mamá te dijo esto, es que mamá está molesta porque no le gusta esto, ¿listo? No pasa nada con que el niño llore, pues es la forma de canalizar su emoción, ¿listo? No pasa nada, el niño no se va a traumatizar porque lo dejemos llorar, pero si quiero aclarar algo, hay algo también que se llama la contención, y es que yo puedo llorar, listo, pero llega un momento en que yo calmo, en que yo me calmo y en que yo paro. Al niño a veces le cuesta mucho parar, yo después puedo decirle, oye, ya pasó, ya hablamos de eso, puedes ir tranquilo a jugar, ¿listo? Digamos que yo ya le ayudo a él a salir de ese trance porque los niños habitualmente pueden quedar allí enganchados durante mucho tiempo, ¿listo? Y habitualmente lo que necesitan simplemente es a que mamá o papá le digan, oye, cálmate, respira, porque estás enojado. Y yo también le puedo hacer esas preguntas al niño, ¿estás enojado porque mamá o porque papá te dijeron esto? Sí, entonces el niño quizás va a decirle, sí, es que yo no quería, ok, puedes ir a jugar. Y yo de hecho hago la retroalimentación, ¿listo? Sí, es que recuerda que aquí en la casa está prohibido pegar. Aquí en la casa no aceptamos peleas, no aceptamos que tú le pegues a tu hermanito, no aceptamos que tú le pegues de la forma en la que me pegaste, ¿listo? Entonces, digamos que yo hago la retroalimentación, ¿listo? Porque de lo contrario, una consecuencia sin retroalimentación simplemente queda de manera aislada. Yo ya después tengo que retroalimentarlo, pero le ayudo al niño a que pase de ese momento, ¿listo? Eso es lo que se llama una contención emocional, que el día jueves, recuerden que el día jueves tenemos nuestra segunda sesión, en ese momento vamos a hablar de las etapas también, cómo estos procesos que estamos viviendo aquí, en estas primeras etapas del desarrollo, ustedes van a empezar a identificar cómo después, en las etapas de la preadolescencia y la adolescencia, cómo también tienen que ver mucho.
y vamos a hablar de unas pautas muy específicas que pueden implementar en el hogar para ayudar en la contención emocional, para que el niño se calme, y vamos a mirar cuáles son los errores más comunes que cometen los padres, digamos, a lo largo de este proceso de desarrollo con sus hijos. ¿Listo? Estoy mirando por aquí si hay alguna otra pregunta. Voy a ir resolviendo las que estaban previamente. Me dicen, ¿cómo conseguir la obediencia? Bueno, digamos que ya logré responder esa pregunta. Recuerden que estableciendo normas claras, firmes, coherentes y persistentes. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Que el adulto, los padres se deben sentar y decir, vale, ¿cuáles son las normas a implementar aquí en la casa? Recuerden que las normas que tiene un niño de 5 años no pueden ser las mismas normas que tiene un niño de 9 a un adolescente de 15 años, ¿listo? Las rutinas también son diferentes. Eso ayuda a que cada miembro de la familia se ubique en el lugar que le corresponde y puedan identificar cuáles son tanto sus deberes, sus responsabilidades, pero también los beneficios que tienen de acuerdo con la edad. ¿Qué ha pasado hoy en día? Por ejemplo, un niño de 6 años ya tiene celular, ¿no? Habitualmente ya le están dando celular, ya tiene una cantidad de aparatos tecnológicos, y resulta que el hermano que tiene 13, 14 años, le tocó esperar hasta los 10 años para que le dieran un celular. En este modo, el chico de 13 años va a sentir que él está perdiendo porque su hermano, que tiene apenas 6 años, ya tiene las mismas condiciones que él. Eso es un tema muy interesante, y eso también genera que entre hermanos haya muchas discusiones, muchas peleas, porque empiezan también ellos solitos en una lucha de poder muy marcada, ¿listo? De cuál es el lugar que ocupa el uno y cuál es el lugar que ocupa el otro. Por ejemplo, si hay una hermanita que tiene 3 años y hay otra que tiene 6 años, la hora de dormida no puede ser igual. La niña de 3 se puede acostar a las 8, ¿no? Y la niña de 6, 7 años a las 9. Esas pequeñas diferencias en esas rutinas que son diferenciadoras va a ayudar a que la niña de 6 años no empiece una discusión con su hermana de 3, primero porque la de 3 va a querer hacer lo mismo que la de 6 o la de 7, y la de 7 va a empezar a tener unas conductas quizás un poquito grotescas con ella porque siente que le está invadiendo también su espacio. ¿Listo? ¿Cómo manejar o qué hacer y no hacer con la educación de un menor de 2 años y medio en un proceso de separación? Fundamental esta pregunta. Mira, ¿qué hacer? Pues establecer normas y límites, rutinas, hábitos, listo, digamos que es lo que debe hacer. ¿Qué es lo que no se debe hacer? Que hayan unos desacuerdos en las pautas de crianza entre los padres. Aquí hay algo muy interesante, y muchas gracias, América, también por hacer esa pregunta, porque da pie para algo. Hay muchos papitos que me dicen, Viviane, si somos separados, entonces, ¿cómo hacemos? Si el niño, por ejemplo, la niña vive contigo en un contexto familiar, tú estableces las normas y los límites en ese contexto familiar. Aplica para todas las edades, ¿listo? Lo aplicas en este contexto familiar. Supongamos que tienes la custodia parcial, o sea, que el niño vive de lunes a viernes contigo, quizás el fin de semana cada 15 días visita al papá, bueno, digamos, dependiendo cómo esté organizada la custodia. Se establecen unas normas. Hay papitos que me dicen, Viviana, pero es que en la casa del papá o en la casa de la mamá o de la abuela, que es donde va los fines de semana, lo dejan hacer de todo, no hay normas, no hay límites. Miren, lo ideal es que haya un trabajo en equipo, aún estando los padres separados. Si quizás por situaciones externas la comunicación es muy difícil, la relación quedó muy conflictiva, pues entonces yo que le digo a los papás es, mira, difícil controlar unas variables que no están a tu alcance, ¿no? Porque digamos que venir a irrumpir en una dinámica familiar y decir, ¿usted por qué deja que el niño se acueste a las 10 de la noche si él se acuesta siempre a las 8? ¿Por qué le dan dulce después de las 6 y él aquí solamente se come dulce hasta las 2 de la tarde? ¿Por qué le dejan ver videojuegos si él... Es muy difícil controlar una variable cuando está por fuera de mi alcance, ¿listo? Yo lo que le digo a los papás, anticipen al niño, que el niño sepa, y eso hace parte de la flexibilidad tanto cognitiva como emocional, y es el poder reconocer que en diferentes entornos hay diferentes dinámicas, hay diferentes acuerdos, hay diferentes normas, hay diferentes organizaciones, ¿listo? Yo le puedo decir al niño entonces, mira, las normas de esta casa son estas, estas, estas y estas. Si en la casa de tu papi hay otras normas, no pasa nada, pero sabes que cuando llegues aquí, las normas son estas, ¿listo? Y yo lo empiezo a anticipar. Con una niña de 2 años y medio, lo ideal, como es en un
proceso de aprendizaje es que esas normas sí sean constantes, que sean firmes, que sean coherentes y que sean claras. Porque lo contrario, como está en un proceso sensible de organización cerebral, pues entonces va a tener una confusión con respecto a realmente qué es lo que debe atender. Y ese cerebro pues difícilmente va a lograr captar y comprender una información precisa y veraz. ¿Listo? Pero si son niños más grandecitos, 6, 7, 8 o mismo un adolescente, pues hay variables que no podemos controlar, pero sí podemos decirle, una vez tú estés aquí, ya sabes que las normas son estas. Si está allá, pues es muy difícil controlar eso, ¿listo? Entonces, eso es lo que pasa, digamos, cuando hay papitos separados, ¿no? Y que el niño comparte en ambos entornos. Que la abuelita lo dejó ver televisión hasta las 11. ¿Cómo podemos controlar eso? ¿Listo? Lo ideal es que si hay una buena comunicación, pues hayan unos puntos de equilibrio. De lo contrario, es anticipando al niño para que él sepa que una vez llegue a la casa, las normas de esa casa son esas, ¿listo? Y no las que han establecido o las que obviamente no corresponden en ese contexto. Otra pregunta que me decían es cómo controlar episodios de ira y frustración o cómo manejar las pataletas. Bueno, ya les había dado algunos tipsitos, sin embargo, es importante reconocer que el niño, entre más pequeño, más pataleta va a hacer. Precisamente, ¿por qué? Porque no hay un uso del lenguaje para canalizar las emociones. Paulatinamente, el niño, a medida que va creciendo y va adquiriendo ese lenguaje, esos episodios de pataleta van a ir disminuyendo porque el niño obviamente ya va a expresar más desde el lenguaje eso que está sintiendo. Sin embargo, pueda que se presente, pueda que el niño salga para la habitación y cierre la puerta duro, o pueda que le pegue a un mueble, o pueda que tire algo, ¿listo? ¿Dónde está? Que le ayudemos a los niños a buscar otras estrategias de canalización emocional. Mañana, el jueves los vamos a ver, ¿listo? Hay unos cuentos, hay unas técnicas que son las que se usan precisamente, digamos, muy puntuales específicamente para los niños. Pero recuerden que el primero que debe hacer ese control emocional es precisamente el adulto. Lo otro es ira, frustración, rabia, son emociones muy normales. Otra cosa que a veces pensamos es que los niños, por ser niños, no tienen por qué enojarse o no pueden estar tristes. No, por el contrario, o sea, precisamente como las emociones están allí y son mucho más evidentes en estas etapas, pues entonces hay que atenderlas. ¿Desde qué edad se establecen las normas? Bueno, también ya le había contestado que desde que el bebé nace se establecen normas y tienen que estar presentes a lo largo de la vida. Las normas deben estar allí, ¿listo? Es lo que nos contiene. ¿Cómo limitar el uso de la tecnología? Eso es una situación que con este tema de la pandemia se ha exacerbado mucho, ¿no? Y lastimosamente hoy en día los niños están teniendo unas largas jornadas frente a los aparatos tecnológicos, cosa que a nosotros, la verdad, como profesionales de neurodesarrollo nos preocupa mucho, porque los niños están muy sedentarios ahora, los niños están muy enganchados con las pantallas, llámese el Xbox, el televisor, el celular, el iPad, la tablet, y hay unos periodos, digamos que los niños, por ejemplo, menores de 2 años no deben tener uso del celular. Eso lo ha establecido también pues la Academia de Pediatría, ¿no? Todos los profesionales de pediatría, más por el gran impacto que tiene a nivel visual en los niños. Aparte de eso, porque limita la socialización, limita las interacciones con el otro, limita el juego, que el juego es fundamental para los niños. Entonces, hoy en día los papitos, además como están trabajando también desde la casa, a veces una forma de tener controlado y regulado a los niños es a través de los aparatos tecnológicos. De 3 a 5 años, si mucho, 1 hora de aparato tecnológico, de pantallas tecnológicas. De 6 a 9 años son 2 horas, y así paulatinamente, que esos tiempos, pues lastimosamente no se están cumpliendo, sí, pero es importante regular esos horarios. El niño tiene que aprender a jugar. Ahora, hay niños que dicen, estoy aburrido. Estar aburrido también hace parte de la vida, y es importante que un niño se aburra, es importante que un niño diga, yo no tengo nada que hacer, estoy aburrido, perfecto, no pasa nada. También estamos en una época donde los niños todo el tiempo tienen que tener actividad, donde el niño todo el tiempo tiene que tener algo que hacer. Eso también es lo que nos ha disparado que muchos niños están teniendo dificultades atencionales, porque todo el tiempo y ese nivel de actividad tan marcado, porque todo el tiempo están haciendo actividad. No pasa nada con que un niño esté solo.
no pasa nada con que un niño esté en silencio, no pasa nada con que un niño diga estoy aburrido, no pasa nada, porque precisamente esos espacios es lo que ayuda a que ellos hagan un proceso de reconocimiento de sí mismo, de sus emociones, de lo que siente, lo que piensa, y además fomenta la creatividad. ¿Listo? ¿Cómo restringir el uso del celular en un niño de 12 a 14 años? Valeria, simplemente colócale tiempos y esos tiempos se cumplen. Tú le puedes decir, habitualmente de 12 a 14 años, ya de hecho los chicos tienen celular, ¿no? Habitualmente a estas edades ya les han dado celular propio, cosa que a mí me alarma un poquito, pues porque todavía no tienen la madurez ni tanto física, ni emocional, ni cognitiva para hacerse cargo de un celular, además con tantos riesgos que hay en la actualidad. No quiere decir que queramos excluir a los niños de la tecnología es fundamental, pues mire lo que nos ha permitido precisamente a nosotros, pero hay unos momentos, hay unos tiempos, y a veces yo siento que nos estamos acelerando un poquito en esos privilegios que le damos a los chicos. Puedan que él tenga su celular, vale, de 12 a 14 años, habitualmente ya tienen su celular, lo que podemos hacer es decirle, mira, de hecho el adulto puede tener el celular, y yo simplemente se lo paso en unas horas específicas, ¿listo? Para que haga sus tareas, o en la tarde le digo, listo, ya terminaste tus tareas, entonces tienes 3 horas de celular de tal hora a tal hora, o tú ya decides si tomas hora y media en este rango de tiempo y otra hora y media en este otro rango de tiempo. Y esos horarios se deben cumplir, ¿listo? Se deben cumplir, de lo contrario hay consecuencias lógico-naturales. Recuerden que así sea de 12 a 14 años, ya sean unos adolescentes, aún siendo adolescentes, las normas y los límites los establecen los adultos, ¿listo? Los adultos, claro, el adolescente ya va a decir, ¿y por qué? Si es mío, claro, es tuyo, pero las normas las establecemos mamá y papá. Así que tienes 2 opciones, o te adhieres a esas normas o no hay celular. Simple, ¿listo? Simple. O te ajustas a esas 3 horas o no hay celular. ¿Tú cuál escoges? Es que el celular es mío, te entiendo perfectamente, el celular es tuyo, pero las normas aquí las ponemos mamá y papá. Se los digo así porque sabemos que eso se ha generado un conflicto muy marcado con los niños de todas las edades, y es que se han vuelto también muy dependientes a ese uso de la tecnología. ¿Listo? Muchas personas, digamos que varias personas de las preguntas previas, muchas inquietudes surgieron allí de cómo regular el uso de los aparatos tecnológicos, y eso nos indica es que entonces hay que tomar cartas en el asunto rápido, establecer unos límites y unos horarios precisamente para el uso de los mismos, ¿vale? Valeria, no sé si te quedó claro, pero es simplemente eso, establecer unos límites, y esos límites pues simplemente hay que cumplirlos indistintamente si le parece o no le parece. Hay muchas normas que el adulto va a establecer que los niños, niñas, adolescentes no les va a gustar, es obvio, ¿listo? Porque a muchos no nos gustan las normas que nos imponen, pero así son las organizaciones, ¿vale? Así son las organizaciones. Vale, ya apenas nos quedan 8 minuticos, no sé si tienen alguna pregunta por aquí. Voy a dejar otras que estaban pendientes, ¿listo? Otras preguntas que yo había pues, podido coger del cuestionario que les enviaron, entonces no sé si tienen alguna otra pregunta por aquí. ¿Es inadecuado pasar a mi bebé en la madrugada después de su tercer despertar? ¿Qué edad tiene la bebé? Cuéntame. 21 meses, digamos que yo voy a cumplir los 2 años. Mira, el tema de los niños dormir en la cama de los padres, pues es un tema muy interesante. Es un tema muy interesante porque digamos que hay muchos papitos que a veces dicen, Viviana, yo quiero que mi hijo duerma todavía conmigo, yo quiero que, yo no lo quiero sacar de la cama, digamos que también son unas decisiones muy, digamos, muy personales también de la familia. Sin embargo, pues también ahí se apunta mucho, digamos que hay muchas personas que están de acuerdo con el colecho, y es que el colecho es interesante hasta cierto punto, que es cuando el adulto ya dice, oye, Viviana, ya queremos tener nuestra privacidad. En ese momento, pues ya hay que empezar a hacer un proceso de pasar al niño a su respectiva cama o a su respectiva habitación. Inadecuado, pues yo no te podría decir porque depende mucho de qué expectativas tengan ustedes como padres al respecto, ¿listo? Digamos, si ustedes quieren o si ustedes dicen, no, ya lo queremos sacar de la cama, ya queremos que él haga su proceso, entonces ya habría que empezar a indagar cómo está haciendo, por ejemplo, esa rutina de la dormida, cómo lo están acompañando para dormir.
habitualmente a los bebés lo que hacen es que los duermen en la cama de los papás y después lo cambian a su habitación. Esto genera que el niño se despierte, ¿listo? Eso hace que el niño se despierte, porque si yo me quedo dormida consciente que estoy en un espacio con mi mamá o con mi papá o con ambos y de repente me despierto y no encuentro a nadie, pues lo primero que yo voy a hacer es levantarme asustada y voy a ir a buscar dónde están ellos, ¿listo? Entonces ahí hay que mirar un poquito es cómo están organizando esa rutina de la dormida, si lo están acompañando en la habitación de él o si lo están pasando a la cama o si se duerme en la cama de ustedes, si esto lo pasan, digamos que hay que mirar como varios detalles allí, ¿listo? Mi hija fue muy juiciosa con el tema de la dormida solita desde muy temprana edad. Después de los 4 años se pasa entre 2 y 3 veces a nuestra cama. Y la rutina de dormidas en la cama de ella. Entonces hay que empezar a identificar, Miguel Ángel, qué está pasando con tu niña de 4 años, si quizás han habido algunos cambios en la dinámica familiar, si quizás está necesitando algo que hay que empezar a identificar muy minuciosamente, porque a veces no es algo tan visible, digamos, para los padres, pero cuando uno ya en consulta empieza a indagar mucho más allí profundamente, pues uno sí se puede encontrar que pueden haber algunos factores que esté desencadenando que ella tenga que estarse pasando. Puede ser por la rutina, puede ser por el tiempo que quizás están compartiendo con ella, puede ser porque hay unos cambios en la casa, puede ser porque ella ya está entrando en la etapa de los temores nocturnos, ¿listo? Puede ser por una cantidad de factores que los niños se pasan a la cama de los papás. Ahí es importante establecer unas rutinas, pero digamos que ya habría que indagar muy puntualmente en la dinámica familiar de ustedes, a ver qué es lo que puede estar generando esto, ¿listo? A ver qué es lo que puede estar, digamos como una niña ya de 4 años, ya uno puede conversar con ella y empezar a identificar, ¿listo? Bueno, yo voy cerrando entonces, Caro. Muchísimas gracias, Viviana, por todo este tema tan interesante que nos has traído. No, muchísimas gracias también a ustedes. Y aparte de eso, bueno, por aquí están dejando algunas otras preguntas, yo las voy a apuntar también para retomarlas el día jueves, que es nuestra segunda sesión, ¿vale? Espero que haya sido un espacio productivo para ustedes, que se hayan ido con algunas dudas por allí ya resueltas, quizás también se van a ir pensando como, bueno, hay cositas para trabajar en la casa, hay algunas cositas para ajustar y esa es la idea y bueno, como decía Carolina, pues con muchísimo gusto lo que requieran, pues aquí estamos pues dispuestos a apoyarles en ese proceso. Como les decía, ser padres es maravilloso, pero también trae consigo una cantidad de retos y aprendizajes constantes y esa es la idea precisamente, ¿vale? Entonces, así que si tienen otras dudas, pues yo por aquí me quedé con 2, 3 más que voy a retomar el día jueves y bueno, si tienen alguna otra, pues la pueden plantear que la retomamos en la próxima sesión, ¿vale? Gracias, Viviana. Un abrazo para todos, feliz noche y nos vemos el jueves. Gracias, Carolina, por toda la logística y la actividad, al igual que Isabel. Un abrazo y feliz noche. Muchísimas gracias para todos, muchas gracias por todos sus comentarios positivos. Aquí vamos tomando nota también de algunas de las preguntas y si ustedes con mucho gusto tienen alguna otra inquietud, ya saben que el 27 podemos plantearla. Que tengan una feliz noche.